Gloria a Dios. Dios bendiga tu vida. Aquí estamos en la radio. Como siempre dirá la gente, otra vez nos han hecho esperar un ratito. Mil perdones. Estaba en una conversación con un siervo, con profeta de la ciudad de Chacabuco. La verdad, cada vez que uno se comunica con los siervos de Dios, siempre Dios habla, siempre aclara el Señor muchas ideas, muchos temas de servicio, ¿no? Sí que bueno, gracias a Dios que Dios ha depositado gente que nos ayuda, nos anima, nos alientan a seguir adelante, ¿no? Eso es maravilloso. Es como tener un plus, un extra, ¿no? Así que bueno, damos gracias a Dios por la vida del pastor Hernán Tavares, por su familia, el ministerio Lumbrera Las Naciones. La verdad que hermosa gente en Dios, y siempre ellos, aparte de haber una amistad, siempre dejan de lado lo que es la amistad de lo que es ministerial. Y eso es como debemos manejarnos, ¿no? En Dios. Hay momentos en la vida que uno tiene que dejar de lado la amistad y poner en primer lugar el servicio a Dios, ¿no? Y hacer lo mejor para Dios. Y eso es hermoso, porque ahí es donde encontramos respuestas que uno día a día está necesitando. Ustedes pensarán, el tiempo de servicio es hermoso, pero la obra requiere cosas muy detalladas, cosas muy precisas, ¿no? Entonces necesitamos tener la instrucción de siervos aprobados que estén trabajando ya de antemano, con años de experiencia en el Señor, y que nos guían, nos ayudan, nos respaldan, ¿no? No es lo mismo tratar de hacer algo porque hay un sentir en nosotros a saber que Dios nos dirige como saetas, ¿no?, hacia un lugar. Gloria a Dios. Dios bendiga sus vidas. Gracias por permitirnos llegar a su corazón, a su vida, a su familia. La verdad que es hermoso la posibilidad que Dios nos entrega, ¿no? Cuando vemos y nos llega el día de poder estar compartiendo con ustedes, nos gozamos, no solo que somos bendecidos, sino que Dios también nos da la oportunidad de bendecirte a través de todo lo que estamos compartiendo en este tiempo, ¿no? Cada vez que Dios habla a tu corazón, pasa por nuestro interior y primero nos habla a nosotros. Así que no pienses que pasa desapercibida la palabra, no, al contrario, el primer cimbronazo es el que sentimos en nuestro interior, ¿no? Y así cada uno de los que se dispone en su corazón a servir a Dios. Ahí se nos están conectando gente, Dios bendiga sus vidas, qué alegría. No alcanzo a ver, estoy medio, tengo problemas acá, no acá, César, César González, Dios bendiga tu vida, amigo, qué alegría, hermoso está tu niño, siempre sabemos que Dios te va a traer de regreso al camino de Dios, ¿no? Y si venimos por las buenas, bien, y si venimos por las malas, pero vamos a volver sin lugar a dudas. Eso quedemos bien por seguro, que Dios nos va a llamar nuevamente, porque Él tiene propósito para con la vida de cada uno que Él ha llamado.
aunque por un tiempo nos distraigamos o nos apartemos, el Señor dice la palabra que con lazos de amor nos va a traer, ¿no? Trayéndote aquel que te juzga, te dice, vos tenés que venir por esto, o eso lo estás haciendo porque estás lejos del Señor. El Señor te va a traer con lazos de amor, y sin lugar a dudas es distinto a que vengas de prepo, a que Dios te traiga con su amor y su misericordia. Así que, gloria a Dios, gracias por permitirnos, ¿no?, entrar a cada hogar. Siempre, gloria a Dios. Claro que sí, Bebo querido. Dios bendiga tu vida, ¿no? Sabemos que Dios es bueno y todo el tiempo Dios es bueno, ¿no? Bajo ninguna circunstancia le demos lugar al enemigo que se jacte de decir, porque vos hiciste esto, y vos podés hablar porque vos no sos padre. Y los que son padres nunca hablan mal de sus hijos. Siempre lo que hagan trata uno de minimizar, hacerlo más pequeño. Pero el pequeño gran problema para el chancho, es que él, de lo único que es padre, es de la mentira, ¿no? Él, lo que es paternidad, es un área la cual no pudo caminar ni podrá caminar. Así que aquellos que son padres saben lo que se siente y lo que muchas veces se sufre por sus hijos. Y Dios es así, ¿no? Él siente y sufre por nosotros. Cuando vemos que ve que tomamos malas decisiones, el corazón de Dios se duele, ¿no? No creas que porque es Dios, Él no se duele, se entristece, ¿no? Y Él trata de que vuelvamos nuevamente al redil del Señor. Vamos a compartir esta lectura que está en Jeremías. Pero no leímos Jeremías, sí, pero no desde el principio. Empezamos como a partir del capítulo 15 en adelante, pero estaba leyendo y el Señor me trajo acá al capítulo 2, ¿no?, que habla sobre la apostasía de Israel. Y cuando hablamos de Israel, hablamos del pueblo de Dios. Y cuando hablamos del pueblo de Dios, hablamos de vos, de mí y de todos aquellos que recibieron a Jesucristo en su corazón. Todo el que aceptó a Jesucristo como su Salvador pasó a ser hijo de Dios y pertenecer a la ciudadanía de Dios, ¿no? Y el pueblo al cual Dios escogió, el pueblo de Israel. No somos judíos, pero Dios tiene propósito para con tu vida. Y mire cómo dice, ¿no? Pero antes vamos a hacer una pequeña oración. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia. Padre amado, Señor, aunque hoy somos pocos, aún, Señor, sé que tú tienes propósito para cada uno, para aquellos que se van a conectar ahora, se conectarán más tarde o en el transcurso del día, vayan a oír estos videos, estos audios, que sea tu Espíritu Santo el que traiga convencimiento y que pueda restaurar sus corazones y entender que tú tienes propósito para cada uno de tus hijos. Padre amado, te damos gracias por habernos adoptado como hijos tuyos y sabemos que tu amor y tu misericordia nos alcanza y nos cubre. Gracias por todo, Señor. Amén y amén. Vamos a compartir esto. Mire, mire cómo dice el capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra de Dios. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti y de la fidelidad de tu juventud. Bueno, parece que una mosquita ha entrado. Bueno, ahora sí.
Ahí vamos, con un ojo vamos, no me importa. Ah, una mosca, Claudia, qué raro. ¿Algún bichito? Se ha enojado, ¿eh? Miren cómo dice, me ha dejado... Ahí hay una mosquita. Ya te vamos a atender. Derecho al ojo, se enojó el enemigo. Zulmagago se nos ha conectado. Hola prima, ¿no viste el blooper? Recién la única mosca que está en Tandil vino aquí y se quiso meter ahí entre el ojo. Bueno, un blooper. Así que aquellos que van a verlo van a ver qué es lo que sucedió. Dios sabe. Gloria a Dios. Miren cómo vino una palabra de parte de Dios a Jeremías, profeta de Dios. Un profeta correcto, justo, alineado, que él no hablaba palabras sueltas, palabras de corazón, palabras que tocan las emociones. No, no, no. Él hablaba lo que Dios le decía. Y si Dios decía nada, él nada decía. Así que miren cómo dice la palabra. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, wow, del amor de tu desposorío, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Pero mire lo que dice el capítulo 4. Jeremías 2, capítulo 4. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, a vos te habla, y todas las familias de la casa de Israel. Así dice Jehová. Presten atención, hay un signo de pregunta. Cuando hablamos, hay un signo de pregunta, hay una pregunta que Dios te quiere hacer. Y dice, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Uno se pone a pensar que Dios te haga una pregunta, ¿no? Y te diga, ¿qué malo, qué cosa no te agradó, qué cosa se produjo, que te apartaste de mí, y todo lo que habías entendido, recibido, te olvidaste? Porque dice así, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Cosas vanas, cosas insuficientes, cosas sensibles, ¿no? Cosas que uno dice, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué esto? El afán de tener un televisor 50 pulgadas, tener esto, tener aquello, cosas que cuando el Señor nos venga a buscar, no nos vamos a llevar. Eso es vanidad de vanidades, ¿no? Pero muchas veces, para tener esa vanidad, ¿qué hace? Roba, resta cosas que Dios tienen valor en tu vida y te aparta. El tiempo que es para Dios, estas cosas vanas, te alejan, te roban el tiempo que es para Dios, y todo lo que Dios tiene para bendecir tu vida no puede ser bendecida porque estás haciendo esas tareas para esas cosas insignificantes, ¿no? Miren qué tremendo. Y dice el 6, y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comiesen su fruto, y su bien, para que entréis y contaminéis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. ¡Wow! Miren, ¿no? Qué tremendo cuando Dios le dice, qué mal
vieron en mí que se apartaron cuando los saqué de la tierra de Egipto, atravesaron un desierto el cual ningún varón había atravesado, y salieron y los introduje en la tierra, e hiciste cosas abominables a mi heredad. Lo que la herencia que Dios nos había entregado, nuestra heredad, hiciste eso abominable, dice la palabra, no la dice Juan, dice en Jeremías capítulo 2, versículo 7, e hiciste abominable mi heredad, contaminaste mi tierra, es la tierra que Dios nos entregó, pero siempre es la tierra que Él nos introdujo, nos sacó de la esclavitud para caminar en una tierra donde iba a fluir leche y miel, donde todo iba a florecer, y lo mejor, no íbamos a tener que ser esclavo de nadie, y muchas veces ahí es donde empezaron a mal interpretar los propósitos de Dios. Y uno dirá, ¿por qué? Vamos ahí. Dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron el nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. No solo iba a contender contra nosotros, sino iba a pleito con nuestra descendencia. Esta palabra, que fue dada hace más de 2000 años, todavía permanece vigente. Es una palabra de actualidad. ¿Por qué? Pero uno dice, pero esto es lo que sucedió en aquellos tiempos. Pero tenemos que entender y abrir nuestros ojos espirituales que la tierra que Dios ha preparado, la que te sacó de esclavitud cuando estabas preso del delito, del pecado, de la mentira, del engaño, de la prostitución, de miles de cosas que te apartaran de Dios, Él, a través, con una gota de su sangre, Él ya te limpió de tus pecados, ¿no? Entonces Él te sacó de una tierra de esclavitud para venir a una tierra donde ya no estabas preso por el pecado. Pero muchos entendieron, sí, bueno, ahora soy libre, ahora hago lo que bien me plazca, lo que quiera, lo que me nazca, y ahí otra vez fueron presos de su propia concupiscencia, del pecado natural, propio, que mora en nuestros corazones, empezó a florecer. Porque Dios nos sacó de ese lugar, nos dio un lugar nuevo, un lugar de salvación, y lo único que debemos hacer es rendir nuestro corazón a Dios, a sus mandatos, a sus estatutos. Pero dijimos, ya no queremos ser ni esclavos ni siervos, no querían servir a nadie. Ya estamos, somos libres. Por gracia el Señor nos libró, y ya ni aún al mismo Señor le queremos rendir cuenta. Miren qué tema, ¿no? Y miren cómo les habla acá a los sacerdotes. Dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. ¿Cuántas veces vemos hoy en el Face, en YouTube, en TikTok, en Instagram, vemos en todas las redes sociales lo que hacen, entre paréntesis, siervos de Dios, pidiendo lo que Dios no les mandó a pedir, ¿no? Reclamando
lo que no es suyo, diciendo, Dios me dijo, cuando Dios no les dijo nada, solamente el pecado que mora en ellos los hace hablar y traen engaño, ¿no? Por eso que aquí estamos hablando de los pastores, se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron el nombre de Baal, ¿no? Hoy muchas veces hay gente que profetiza cosa de hombre. Un poquito de jugo, Claudia, por favor. Y hablan lo que Dios no les dice que hable, pero hay una característica, ¿no? ¿Cuál es esta? Que ellos dicen, Dios me dijo. Y cada vez que uno escucha, pero Dios le habló. No, Dios no les habló. Dios quizás en el anhelo, en el afán de que seas bendecido, que seas prosperado en todo. Hay gente que es muy emocional, sus emociones son sensibilizadas, gente de buen corazón, de buen andar, de buenos sentimientos, como decimos nosotros, y ellos sueltan sentimientos de hombre y dicen, Dios me dijo, cuando realmente es un sentir de su corazón. Y ellos, por querer hacer un bien, hacen contradictorio el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios nos quiere hacer atravesar ciertas circunstancias para que entendamos que estamos cerrados, ¿no? Y alguien viene y te dice, no, porque el Señor me dijo que todo eso que te está apremiando, hoy se rompe, hoy se corta, y quizás todavía el Señor estaba procesando tu vida, ¿no? Y viene alguien y te trae confusión y te dice, ya está, el Señor se la llevó. Y seguís arrastrando, y seguís. Y encontrás que esa palabra fue contradictoria a la que Dios tenía para tu vida, ¿no? Realmente lo que sucedió es que Dios no le dijo nada y hablaron sus emociones, su sentir, su buen corazón, ¿no? Pero en vez de edificarte, te hizo confusión, ¿no? Hasta ahí vamos. Pero también por hablar cosa que Dios no les envió a hablar, también atraen para sus vidas maldición. ¿Por qué? Porque Dios no les dijo eso, y muchas veces gente que suelta palabra están atravesando distintas situaciones y no entienden el por qué. Y porque hablaste algo fuera de tiempo que seguramente que Dios tenía, porque Dios es amor, por sobre todas las cosas, tenía propósitos de bien para tu vida, pero te había puesto en ese lugar para procesarte. Y vino alguien y te hizo ver que no, que ya se terminaba, y todavía las cosas estaban a medio hacer, ¿no? Entonces vemos que es como que dice, ya está la comida, vamos a servir el plato, y la carne estaba cruda, el sabor, el tuco no había tomado, no había alargado la sustancia y no tenía sabor. Y eso sucede, ¿no? Como dice acá, y los profetas profetizaron el nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Hablando palabra de Dios, ¿no? Palabra de hombre, perdón. Ojalá pudieran haber mantenido la línea, ¿no? Y haber soltado palabra de Dios. Y cuando venía un profeta de Dios, como lo era Jeremías, él tenía que pasar por prisión, ser metido en cisternas, ser puesto con grilletes, porque no es sencillo venir y decir una verdad cuando en este mundo de mentira, la verdad es sinónimo de crucifixión, ¿no? Y vemos que Jesucristo trajo verdad en su espíritu, Él trajo verdad y Él fue crucificado. Pero no
porque el hombre lo quiso, sino porque él dispuso obedecer la voz de Dios. El hombre no tuvo autoridad sobre la vida de Jesucristo. En ningún momento. Nada de lo que sucedió fue porque el hombre tomó autoridad. El hombre lo ejecutó, pero él, Jesucristo, obedeció a su Padre Celestial. Él fue enviado con un propósito y él lo cumplió a rajatabla, a pesar de que por momentos sintió el peso. Si es necesario, pasa de mí esta copa. Él ya el peso lo estaba atribulando, estaba sintiendo, pero yo me imagino, ¿no? Dios viendo lo que estaba aconteciendo y Dios decirle, esta copa era para vos, para este momento te he traído, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Imagínense que un hijo le pida al padre, papá, por favor, y uno tenga que decirle, discúlpame, esto es lo que debe de acontecer, ¿no? Yo me imagino, trato de sentir, ¿no? Como padre lo que Dios pueda haber sentido. Imagínense, aumentado por millones y millones de personas, todos juntos, no podemos equiparar ni aún milésimamente el amor de Dios por nosotros. Él permaneció fiel. Y acá vemos que este pueblo que lo sacó de la esclavitud, cuando fueron libres, si te he visto, no me acuerdo. Así le dijeron. Nada, no queremos, ya estuvimos presos en Egipto, ya no queremos estar ni rendir cuenta a nadie. Y eso es muy común, ¿no? Cristianos que no le quieren rendir cuenta ni aún a Dios. Porque han mal interpretado y dicen, y Dios es amor, y Dios perdona todo. Sí. Pero ojo caer o provocar con nuestras actitudes la ira de Dios, para que la ira de Dios no caiga sobre tu vida, porque cae sobre tu vida y va a alcanzar a los tuyos. Entonces, cuando uno piensa y dice, bueno, si yo me la hice, yo me la aguanto, pero muchas oportunidades alcanza y el efecto alcanza a otros. Tengamos mucho cuidado en pensar así. Miren lo que dice el versículo 10. Porque pasad a las cosas que quintín y mirad, enviad a sedar y considerar cuidadosamente y ver si han hecho cosa semejante a esta. Miren lo que dice el 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. O sea, vemos que los de Baal, Egipto, seguían sirviendo a Baal, los de Acera seguían sirviendo a Acera, pero este pueblo de Israel, la Coca-Cola del desierto, se habían olvidado del verdadero y único Dios. Es tremendo, ¿no? Y acá el 11, anótalo, Jeremías capítulo 2, versículo 11. Léelo en tu casa. Y es una pregunta, y la pregunta te dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sí, pero nosotros sí. El pueblo de Israel, nos creemos gente superada, ¿no? Dice, sin embargo, mi pueblo ha truncado su gloria, por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos sobre esto, y horrorizaos y desolaos, de gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de vida, fuente de agua viva,
y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¡Wow! Miren qué tremendo, ¿no? Aquellos que tenían sus dioses o tienen sus dioses permanecen fieles. Hay gente que uno los ve y persisten en perseguir aquellos que consideran sus dioses, sus guías, y no doblegan su pensamiento ni su corazón, ¿no? Y persisten en el error. Pero el pueblo de Israel, los hijos de Dios, Dios los sacó de esclavitud, y cuando los liberó, que les dijo, yo seré su Dios y ustedes mi pueblo, se olvidaron de Dios. Y muchas veces los traemos a estos tiempos. Dios nos ha librado de tantas circunstancias, de tantas cosas. Él nos ha libertado. Y a la primera de cambio, ¿qué hemos hecho? Nos olvidamos de Él, ¿no? Y llega el día de reunión, el día de esto, el día del Señor, el tiempo que es para Él, y decimos, no, pero estoy cansado, no tengo, me voy a pescar, me voy a dejar la pelota, me vine a buscar al amigo, el domingo, wow, vieja, prepara a los chicos, ahí la heladerita, y nos vamos todo el fin de semana a disfrutar, ¿no? Del Dios mar, ¿no? Y muchas veces, eso es la actitud que tenemos delante de Dios, ¿no? Despreciamos, nos olvidamos del Dios, del verdadero y único Dios, ¿no? Pero los otros permanecen adorando aquello que no es Dios, ¿no? Hay gente que adora la pelota, adora el fútbol, adora a Maradona, a Messi, algunos a Cristiano Ronaldo, y vaya uno a hablarles mal, ¿no? Porque son sus dioses, ¿no? Y la verdad que lo único que hacen es ellos llenarse de plata, pero cesan una idolatría, nosotros procesamos una idolatría que realmente ellos son personas sencillas, que si uno se presentara delante de ellos y se postrara, te levantan y te dicen, ¿qué estás haciendo, hermano? Yo soy como vos, si me golpeo un dedo del pie, se me cae una lágrima, ¿no? Pero la gente, en el afán de no seguir a Dios, porque no quieren seguir a Dios, busca otros dioses, ¿no? Gente igual a vos y a mí, ¿no? Que no son dioses, pero quieren uno, decir, yo sigo a este, sigo a aquel, ¿no? Miren qué tremendo. Pero dice la palabra de Dios, 2 males ha hecho mi pueblo. Toma esta palabra para tu vida en esta noche. La palabra de Dios dice, 2 males has hecho para conmigo, ¿no? Mire lo que dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. Muchas veces nos olvidamos de Dios, fuente de agua viva, ¿no? Venid a mí todos los cansados y cansados, que yo los haré descansar. Dice la palabra, yo soy el agua de vida, ¿no? Y nos olvidamos de Él. Todos sabemos que agua es sinónimo de vida, ¿no? Entonces la palabra de Dios te dice, se olvidaron de mí, y si te olvidas de Dios, es como olvidarte de beber el agua de vida, el agua que te alimenta, ¿no? Porque hay un montón de cosas que puede faltarnos en nuestro organismo, pero el agua es una de las que no debe de faltar, ¿no? Porque nos deshidratamos, empezamos a divariar, a ver sombras, a ver un montón de espejismo, ¿no? Y así muchas veces el enemigo usa eso, ¿no? Nos apartamos de Dios, no bebemos el agua de vida que Él nos da día a día, ¿no? Y dice, y cavaron para sí mismos cisternas rotas que no retienen agua. Se hicieron dioses, se hicieron pozos, cuevas para ellos, creyendo que iban a poder
con eso que guardaran iban a poder subsistir. Pero resulta que las cisternas estaban en corazón roto, ¿no? Y muchas veces uno quiere retener palabra en su corazón cuando tenemos el corazón no alineado, ¿no? Un corazón quebrantado, un corazón no dispuesto a servir a Dios, y no podemos almacenar la gloria de Dios en nuestras vidas porque no estamos alineados al propósito aún de Dios. Mire lo que sigue diciendo el 14. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? No era ni siervo ni esclavo, pero pasó a ser presa. Y uno dice, ¿presa de quién? Y bueno, la palabra nos dice que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar, ¿no? O sea, de la esclavitud te sacó, ¿no? De ser siervo no quisiste y quedaste a la deriva y pasaste a ser, ¿qué? Presa, y presa del enemigo, presa de aquel que está de continuo viendo la oportunidad para devorar tu vida. Raúl Ricardo Rolando, pastor de las 3R, Dios bendiga su vida. Miren qué tremendo, ¿no? O sea, dejaron de ser, ¿es Israel siervo o es esclavo? ¿O ha pasado a ser presa? ¿Qué es lo que has dispuesto tu corazón, ¿no? A ser siervo de Dios, gloria a Dios, bendito. O sea, Él pagó su precio en la cruz del Calvario, ¿no? Para liberarte de la esclavitud. Él no quiere que seas esclavo, solamente quiere que obedezcas su palabra, honres sus estatutos y sus mandamientos, y así un mar de bendiciones. No te pide mucho, no te pide sacrificio, no te pide nada. Pero si no querés ser ni uno ni otro, pasás a ser presa, ¿no? Porque la palabra dice que más vale frío que tibio, porque al tibio lo vomitaré, ¿no? Y muchas veces hay momentos que estamos así y así medio tibio, ¿no? Entonces vemos que ni siervo, ni esclavo, pero presa del enemigo, el cual anda viendo cómo devorar tu vida. Miren qué tremendo. Miren lo que dice el 15. Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están las ciudades sin morador. Miren, ¿quiénes rugieron? Los cachorros del león, no el león. Los cachorros, dice. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová, tu Dios, cuando te conducía por el camino? ¿No te afectó? Muchas veces uno dice, ¿en qué momento me olvidé de Dios? Dice, miren qué tremendo. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová, tu Dios, cuando te conducía por el camino de la verdad? Miren qué tremendo. Ahora pues, tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo, pero no agua de vida, y que tienes tú en el camino de Asiria para que bebas aguas del Éufrates. Pero presten atención lo que habla y lo que dice el versículo 19. Tu maldad te castigará, y tus rebeliones te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber alejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Yo creo, a ver, ahí está, se me ha perdido el creación, bueno, Shalom. Te animaría a que marcaras el 19, porque mire, es una palabra dura. Ahí está la secretaria. Esto, vamos a marcarla
siempre un crayón. A mí me encanta ver una Biblia toda, no mamarracheada, pero sí marcada, porque es lo que Dios habla a tu corazón. Mire lo que Dios habló a mi corazón en este momento y me dice, tu maldad, aquí le habla al pueblo de Israel, tu maldad te castigará y tus rebeliones te condenarán. Si andamos por mal camino, nos castigará. Y nuestras rebeliones de continuo, de hacer lo malo delante de Dios, nos condenarán. Y dice, sabe pues, y ve cuán malo y amargo, no solo malo, amargo, es haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti. No solo que apartarse de Dios, sino que el temor de Dios se aparte de nuestras vidas, ¿no? Cuando eso sucede, estamos a merced, pasamos a ser presa del enemigo. Tengamos mucho cuidado en este tiempo, ¿no? Porque el 20 dice, porque desde muy atrás rompiste tu yugo, y tus ataduras, y dijiste, no serviré. Por eso, y sobre todo collado, alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera, dice, y te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Y cómo pues te has vuelto sarmiento de vid extraña? Mire cómo nos seleccionó, dice, te planté como vid escogida. Y dice, simiente verdadera, toda ella. Todo lo que Dios había puesto en tu vida era escogido por Dios. Y la pregunta dice, ¿cómo pues te has vuelto sarmiento de vid extraña? ¿No? Te habían contaminado con todo lo de Egipto, ¿no? Sus corazones, contienda, pleito, ira, enojo, había contaminado lo que Dios había puesto en ellos. Y aunque te laves con lejías y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Y muchas veces uno dice, pero ¿qué he hecho? Pero bueno, el Señor se olvida, ¿no? Pero la palabra de Dios dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová de los ejércitos. Oh, qué tremendo, ¿no? Mira lo que dice el 23. ¿Cómo puede decir, no soy inmunda? Nunca anduve tras Baales. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedarías ligeras de que tuercen tu camino, decisiones rápidas, decisiones equívocas que torcieron tu camino. Esos son los Baales que se habían puesto delante de ti. Asnas monteses acostumbradas al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Acá habla sobre la lujuria. ¡Wow! ¿Quién iba a detener eso, no? Es tremendo. ¿Quién la detendrá? Todos los que buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Miren qué triste que Dios nos libró, nos preparó, nos puso por delante una tierra que fluía leche y miel, con toda la grandeza, todo lo que se ponía, Dios lo prosperaba. No era el hombre, era Dios lo prosperaba, ¿no? Y se volvieron y un día dijeron, no queremos servir más ni a aquellos, ni a este, ni a otro, ¿no? Y ahí empezaron a decaer su fe, a decaer su vida y a pasar de ser
ni siervos, ni esclavos, pasaron a ser presa del enemigo, que no anda jugando a ser diablo. Él es diablo. Tengamos mucho cuidado cuando andamos creyendo que somos cristianos verdaderos y el enemigo se aprovecha de esas circunstancias. Por eso que muchas veces cuando la palabra de Dios te confronta y te hace ver que hay áreas que todavía tienen que ser ajustadas en ti, gloria a Dios, nos gozamos, ¿no? Que es porque vamos en buen camino. Es que todavía podemos percibir y oír la voz de Dios y decir, wow, todavía queda cosa en mí, ¿no? Para poder ajustar, ¿no? Para poder alcanzar lo que Dios preparó para mí, ¿no? Miren qué tremendo. Y dice el 26, ¿cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes y sus sacerdotes y sus profetas. ¡Wow! Todo. ¿Por qué? Dice que como ladrón que es descubierto. Lo peor que puede ocurrir a un ladrón, ser descubierto, ¿no? Dice que así será, como dice, la casa de Israel, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado, dice, porque volvieron la cerviz y no el rostro en el tiempo de la calamidad. Dicen, levántate y líbranos. Qué tremendo, ¿no? Muchas veces en el momento de angustia, en el momento de dolor, ahí recién nos acordamos y decimos, Señor, levántame, líbranos, sácanos de esta circunstancia, ¿no? Pero anteriormente, cuando estamos apartándonos y desobedeciendo la palabra de Dios, de eso se trata. Día a día tenemos que morir al yo. Día a día tenemos que morir a nuestra persona, ¿no? Porque como cada mañana se renuevan sus misericordias, también cada mañana se renueva en nosotros nuestra propia concupiscencia. Tenemos que controlar al hombre interior, aquello que a Dios desagrada, para que la mano de Dios se haga presente y que podamos ser verdaderos testimonios de Dios. De eso se trata, de llevar el Evangelio a toda criatura, ¿no? Dice el 30, en vano me he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección, vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador, dice. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tiniebla? Porque ha dicho mi pueblo, somos libres y nunca más vendremos a ti. ¿Se olvida la virgen de su atavío o la despojada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Miren qué tremendo, ¿no? Esto me gustaría dejar presente hoy, ¿no? Que nos hayamos olvidado de Dios. Esto es muy doloroso entender, ¿no? Que por X circunstancias en nuestro corazón nos hayamos olvidado de Dios, ¿no? A Dios siempre tenemos que tenerlo en nuestro corazón. Y aún vemos que Jacob, gloria a Dios, Abraham, el padre de la fe, ¿no? Él no solo que entregaba ofrenda por sus hijos, por él, por sus hijos, por sus nietos, aún por las generaciones que aún no habían nacido, ¿no? Entonces, nosotros día a día tenemos que morir al yo. Día a día tenemos que decirle, Señor, mata la carne en mí,
fortalece mi ser, mi vida, límpiame para poder darte lugar, que mi yo, mi interior, decaiga delante de tu presencia, que seas tú en mí y no yo en mí. Toma control de mi vida, ¿no? Y cuando declaramos que Él está en control de nuestras vidas, la situación es cambiada, ¿no? Tu vida es cambiada, tu corazón es transformado, tu entrada, tu salida, tu ida a trabajar, tu vuelta, y empezás a ser testimonio de un Dios vivo y verdadero, ¿no? Entonces, das testimonio de la transformación que Dios ha hecho en tu vida. De eso se trata, ¿no? Y este pueblo se había apartado de Dios. Mire qué tremendo, ¿no? Qué tremendo y qué triste, qué triste que nos hayamos olvidados por X momento, ¿no? De quién es el dador de la vida, fuente de vida, como dice la palabra, y cavar cisterna y para querer controlar lo que no podemos controlar. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Pedimos que tú tomes control de cada vida y Espíritu Santo bendice a cada uno de los que estén del otro lado. Hoy habla a sus corazones, habla a su espíritu, Señor. Te pedimos que tú traigas claridad y discernimiento para acomodar aquello que nos hemos olvidado. Y si nuestro corazón se ha apartado de ti, danos una nueva oportunidad, Señor, para que podamos enderezar nuestras veredas y podamos dar testimonio de que tú vives en nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo y declaramos que un tiempo nuevo viene a nuestras vidas y un tiempo nuevo viene a tu vida. Gente linda, Dios los bendiga. Un beso muy grande. Gloria a Dios.